Más allá de los lenguajes, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 19. 1. Recuerdo que Nomar nos relató la historia de un paraje inglés en el que habitantes de épocas remotas colocaron piedras que guardan relaciones matemáticas complejas. A mí me llevó a considerar, de nuevo, la existencia de algoritmos naturales que pueden ser manifestados en diferentes formas. 2. De aquí pasamos a la danza. El cuerpo en sus movimientos puede manifestar secuencias de patrones fundamentales que en su lógica activan procesos de pensamiento. Algunas tradiciones orientales han desarrollado danzas que activan estos procesos. 3. La palabra, la música y en general cualquier actividad humana pueden tener el mismo carácter o, si se quiere, el mismo poder de activación. Desde un punto de vista fisiológico, la activación se refiere a patrones neuronales que normalmente son altamente inclusivos. 4. Se podría postular que tal activación desencadena un flujo o procesamiento de la información en el sentido inverso al inclusivo. Así, un estímulo visual cualquiera, por ejemplo un triángulo, desencadena la aparición de un patrón energético que después, como ya vimos en capítulos anteriores, se transforma en un código que lo incluye dentro de una lógica digitalizada. Cuando un movimiento, secuencia musical o palabra logra reproducir el código inclusivo, ocurre la activación. Los mantras que se utilizan en meditación trascendental no son sino estos patrones. 5. El ser humano es extraordinariamente difícil de comprender. Se rodea de artificios que no conoce. Se asocia a pensamientos que no son suyos y todo ello inconscientemente. Decírselos es responsabilidad mayúscula, sobre todo porque hay todavía quienes no han comprendido la existencia de un número infinito de mundos y realidades distintos. Esto sucedió hoy una y otra vez. Alguien habló acerca de la posibilidad de realizar viajes al futuro sin darse cuenta que revelaba no haber tenido tal experiencia. Llevarlo a aceptar que su deseo era motivado por consideraciones puramente personales y que por ellas se olvidaba y generalizaba, requirió un esfuerzo gigantesco. Por último, aceptó la posibilidad de viajar al futuro, pero solo conceptualmente. El verdadero viaje siempre es conceptual, y en el caso del futuro, solo es posible a nivel predictivo. Cuando en cambio va acompañado de actos, su realidad se incrementa. 6. Hablamos de las emociones, especialmente de las que pueden ser transmitidas, y llegamos a la conclusión de que las únicas con esa posibilidad son las que se constituyen en algoritmos. En otras palabras, las que incorporan un nivel de verdad accesible o posible para varias realidades. El mejor ejemplo lo constituyen Hitler y la Alemania nazi. El dictador transmitía emociones al conectar niveles que para esa cultura eran verdades incuestionables en muy diferentes niveles, es decir, mundos personales. Una emoción no es transmitible cuando carece de carácter algorítmico fundamental. 7. Partiendo de una duda, discutimos la emergencia de la experiencia subjetiva en términos de campos energéticos. Si la construcción y subsecuente expansión de un campo energético hipercomplejo
contiene la experiencia visual en cuanto a formas y tridimensionalidad, ¿cómo surgen los colores y las emociones? La pregunta podría ser planteada en forma ligeramente diferente. La forma de los objetos surge por combinación de elementos. Entre una forma y otra no hay las diferencias experienciales que existen entre una modalidad sensorial y otra, luz versus sonido, o entre diferentes colores en la misma modalidad, azul versus rojo en objetos iluminados. Lo mismo pasa con las emociones, cada una de las cuales difiere de otra mucho más que las diferencias de forma geométrica de dos objetos. Las características directas, me atrevería a decir fenomenológicas, de los campos energéticos, explican y son en sí mismas la forma de los objetos y el carácter tridimensional del mundo perceptual. Estamos en el interior de los campos volumétricos, pero no explican las diferencias entre cualidades o modalidades sensoriales, colores y emociones. ¿Cómo explicar la experiencia de azul y la de rojo? ¿Cómo la de sonido y luz? ¿Y cómo la de placer y dolor? 8. Una posibilidad es considerar que lo que difiere en ellas es su localización espacial dentro del campo. Bien sabido es que los perceptos visuales se construyen en la corteza occipital, mientras que los sonidos en la temporal, los olores en el bulbo olfatorio y el dolor en el tálamo. Puesto que cada estructura cerebral, en su forma global, circuitos y neuronas características, velocidad de transmisión, etc., incorpora una característica de complejidad y localización específica dentro del campo global, deben ser estas variaciones las responsables de las diferencias. 9. Otra posibilidad es que las experiencias emocionales estén asociadas a la actividad corporal de tal forma que la actividad glandular, intestinal, hepática, etc., contribuya como totalidad a un efecto que no puede ser producido en el cerebro aislado. Por supuesto que la disposición espacial de nervios del sistema periférico contribuiría a la creación de totalidades a las que llamamos emociones, pero también en referencia a la activación de estructuras centrales. De todas formas, lo que haría diferente una experiencia emocional de una puramente perceptual sería la localización compleja de un campo global. 10. Existe una asociación entre colores y emociones. Es fácil que un color determinado active una emoción y que una emoción recuerde a un color. Todo buen pintor conoce esta relación. Existe una técnica para averiguar estados emocionales de acuerdo a preferencias pancromáticas. Esta relación hace pensar que la representación funcional de la percepción de colores y la de la actividad emocional sean semejantes. 11. Imaginémonos un cerebro vivo flotando en el espacio con todas sus estructuras visibles. Supongamos que somos capaces de observar los campos energéticos que cada estructura produce. Veremos la expansión de esos campos y sus mutuas interacciones. En cierto nivel de expansión, estas serán tan complejas que aparecerán objetos y formas. Puesto que el campo así creado se expandirá en el espacio, estos objetos serán tridimensionales, lo mismo que el espacio que los contiene. En el centro del campo seguirá existiendo un observador que creerá que es posible diferenciar un mundo externo de uno interno, cuando en realidad él será los dos mundos. 12. Puesto que somos el exterior y el interior simultáneamente, el mundo está dentro de nosotros y todo nos afecta. La población planetaria es en sí misma una totalidad con una conciencia diferente de la de cada quien. A pesar de ello, nuestra capacidad expansiva es tal
que podríamos incluir en nosotros mismos esa totalidad si fuésemos capaces de aceptarla, es decir, de abrirnos a ella. 13. El Viejo Testamento constituye la reseña del desarrollo consciente de un ser gigantesco. Sus historias son metáforas y sus ejemplos simbolismos. El despertar de este nuevo ser empieza con la historia de Job. Este personaje se encuentra en las condiciones más desagradables cuando dos amigos llegan a visitarlo. Observando sus desgracias y pesares, le dicen que la única posibilidad de explicar su estado es considerar que cometió un pecado. Job sabe que no ha cometido pecado alguno y así se los trata de hacer ver. Después de muchas discusiones, el nuevo ser se da cuenta que nadie puede definirlo ni limitarlo, y a partir de ese momento comienza un camino expansivo, repleto de desarrollos y nuevos procesos conscientes. Un ejemplo lo constituye la etapa profética. La capacidad de predecir el futuro ha desplazado al antiguo y reverente temor de Dios. Por último, el nuevo ser se acepta como Dios. La historia de Jesús es ese nuevo desarrollo. La cábala judía debe ser ese nivel mantenido hasta lograr su control. Lo mismo podría decirse de algunas prácticas que usualmente se denominan esotéricas.